Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio, o buenos días, dependiendo de dónde te encuentres conectado para presenciar este webinar que está programado para el día de hoy sobre los conceptos básicos que tenemos que conocer como médicos extranjeros cuando nos vamos a presentar al examen MIR. Vamos a tener claro de qué va a ser el webinar y te invito para que te quedes para el final que Promir nos ha dado para ofrecerte una sorpresa que la vamos a dar para el final. Así que te invito para que te quedes a recibir toda esta información. También puedes ir haciendo todas tus preguntas y hablando o preguntando sobre tus dudas, sobre dudas que tengas y podamos irlo resolviendo. Este examen, este webinar, vamos a dividirlo, o nos ha gustado dividirlo en tres aspectos fundamentales. El primero va a ser en entender básicamente desde lo más sencillo hasta lo más complejo del examen MIR. El segundo aspecto importante son los retos a los que nos enfrentamos los médicos extranjeros cuando venimos a España y nos presentamos al examen MIR. Y el tercer aspecto importante, y no menos importante que los demás, es la preparación que tenemos que tener al examen. Esto tenemos que tener claro, que estos tres aspectos, los tres son como una cadena, como eslabones de cadena, que tenemos que tenerlos todos unidos para que funcionen correctamente. Todo esto se los contaré desde mi experiencia personal para que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer para presentarnos al examen MIR. Así que el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es entender básicamente el MIR. ¿Por qué tenemos que entender el MIR? Porque cuando nos enfrentamos a cualquier reto que tenemos en la vida, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando y tenemos que tener claro cuáles son los puntos fuertes de este conocimiento que tenemos que tener. Entonces, ¿por qué es importante saber del examen MIR lo básico? Porque eso nos da fortalezas para hacerlo. Yo siempre pongo una experiencia o algo que es fundamental para nosotros en nuestro gremio. Cuando un paciente conoce mejor su enfermedad y se empodera de ella, se ha demostrado científicamente que los resultados de todo el proceso pues, son mucho mejores. Entonces, ¿cómo para enfrentarnos al MIR no tenemos esta información básica? Información que sí tienen los médicos españoles, que son bombardeados constantemente desde quinto, sexto año hasta que terminan la carrera sobre el examen MIR, y cuando vienen a presentarse a una oposición, estos son conocimientos que ya se dan por hechos, que ya se dan por obvios. Pero cuando nosotros venimos como extranjeros a presentarnos, son conocimientos que no tenemos. Y nos queremos presentar a una oposición que no sabemos de qué va lo básico de esta oposición. Así que para comenzar quiero presentarme. Mi nombre es Alex Ramírez, soy médico y cirujano, soy hondureño y egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuando terminamos la carrera de medicina, conocí a mi esposa en Guatemala y nos casamos. Ella entró a oftalmología, yo entré a cirugía general. Estando en la residencia me di cuenta de que no porque fuera malo el sistema, no porque fuera malo el hospital o la residencia como tal, sino porque yo consideraba que para mí no era lo que yo buscaba como preparación para mi formación especializada. Entonces decidí ir a buscar algo más. Teníamos claro que queríamos o España o Estados Unidos. ¿Y por qué no decidimos por España? Por tres factores importantes, tres cosas que es fácil de explicarla. La primera es porque España tiene uno de los sistemas de salud mejores de toda Europa. Hay evidencia de esto y así es como funciona. Entonces dijimos, bueno, un lugar donde tengamos una especialización de calidad, pues era España. La segunda opción por la que decidimos venir a España es por la calidad de vida que tiene este país. Es una calidad de vida que está demostrado que es de las mejores del mundo y la expectativa de vida que tiene la segunda mejor de todo el mundo. Entonces, era una de las cosas que buscábamos. Y la tercera es el idioma y la cultura. Que si teníamos que dejar nuestra familia, que si teníamos que dejar nuestra zona de confort, pues que fuera más fácil la integración en la sociedad, no solo en el hospital, sino que en la sociedad, porque es donde vamos a vivir, de 4 a 5 años, dependiendo la especialidad que se decida. Entonces, esos eran los tres aspectos fundamentales por las que elegimos España. La otra cosa, al llegar a España, pues vine yo primero, luego vino mi esposa,
y ahora contamos con una hija. Todo esto te lo cuento porque son cosas o son retos que tenemos los médicos, ya sean extranjeros o nacionales, para enfrentarnos al examen MIR, ya que no puedes dejar de vivir, no puedes dejar de tener una vida, tienes que seguir viviendo. Yo no podía dejar el desarrollo de mi hija, yo no podía dejar de trabajar, no podía dejar otras cosas para presentarme a una posición. Así que tienes que jugar con todos estos retos y vencerlos para presentarte a una oposición. Así que ahora vamos a entrar de lleno a lo que es lo que nos compete este webinar. Y vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es el examen MIR? ¿O qué es el MIR? Muchos nos confundimos con este término. El MIR es un sistema de formación especializada que se implantó en España desde 1978. Entonces, tenemos que tener claro que el MIR no es el examen. Para entrar al MIR necesitamos un examen. El examen MIR es el que nos permite entrar a esta formación especializada. Pero, normalmente, cuando estamos en formación o cuando nos estamos preparando, hablamos de MIR para referirnos al examen. Y pueda que en este webinar no sea así, que nos refiramos al examen MIR como MIR simplemente. Entonces, ¿para qué sirve el MIR? ¿O para qué sirve el examen MIR? Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque el examen MIR lo que sirve es para ordenarnos a los opositores del primero al último en la lista. Y esta puntuación del examen se basa en dos criterios básicos, que son la puntuación que obtengas del examen y la puntuación que tengas de tu expediente académico, para ordenarte en un ranking y de esta manera poder tener acceso a la formación especializada y poder acceder a todo lo que te ofrece el sistema de salud para tu formación. Entonces tenemos que tener claro que la formación especializada, el número de ranking que tienes no te califica entre mejor o peor médico, te califica si eres bueno o eres malo para enfrentarte al examen MIR. Entonces, esto tienes que tenerlo muy claro, porque esto no te va a definir como médico. Son muchas cosas o muchos parámetros que te definen como médico. Y no dejes que este número te marque y te encasille en que eres bueno o eres malo. Entonces, teniendo claro que esto es un ranking para la formación especializada, eso te servirá al momento de que quieras elegir la plaza o que quieras elegir la especialidad. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en muchos exámenes que nos presentamos para formaciones especializadas, tú vas directamente a elegir la especialidad que tú quieres. Tú te presentas para cardiología en Hospital X y así funciona en muchos países. En España no, en España tú tienes que presentarte a una posición por una plaza y dependiendo en el ranking que te encuentres, así será la especialidad que tú puedas optar a elegir. Entonces, teniendo claro esto, vamos a continuar con la información básica del examen. En esta diapositiva vamos a poder ver que el examen MIR es un test tipo multiple choice. Vas a tener 185 preguntas y en la imagen que tenemos aquí podemos ver una imagen original de lo que te encontrarás el día que te presentes al examen MIR. Únicamente cambiará que en esta parte vas a encontrarte tus datos. Eso es lo único que va a ser modificado. Y la plantilla de respuestas es exactamente como una de estas. Estas 185 preguntas son 10 que son son importantes conocerlas porque son 10 de reserva. Entonces, tenemos que tener claro que son 175 preguntas las que entran directamente en tu evaluación y las 10 son de reserva. ¿Cuándo entran a formar parte del examen? Dependiendo las que sean anuladas cada año o en cada oposición. Entonces, para entender el examen MIR también tienes que, y su preparación, tienes que saber que también existe técnica de examen para poder enfrentarte a este tipo de exámenes. Entonces, tienes que conocer que de esas 10 preguntas, y ahí entra en juego lo que es el factor tiempo, ya que tienes únicamente 4 horas para contestarlo. Si tienes que invertir tiempo, no lo hagas en las últimas de reserva, porque en la historia del MIR, y como veremos, toda la información que tenemos en el MIR se basa en historia, nunca se han eliminado o nunca se han tenido que usar las 10 preguntas que tenemos de reserva. Entonces, si tenemos que optimizar tiempo, no lo perdamos, no perdamos ese tiempo en las últimas de reserva. Son tips que vas aprendiendo durante tu preparación, pero que es importante conocerlo para que te presentes al examen MIR. Este examen son de cuatro opciones. La plantilla tiene 4 opciones y solo una es correcta.
Y actualmente el examen es presencial, pero todo está cambiando. El mundo ha cambiado y lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido con la pandemia, nos lleva a saber de que el mundo se está digitalizando, el mundo está cambiando y puede que el examen MIR en un futuro también se haga de manera digital. Pero actualmente es presencial y no solo en un lugar de España, sino que en varias ciudades se puede presentar a realizar este examen. ¿Cómo se puntúa el examen MIR? Aquí es importante que tengamos claro todo esto, que es un poco confuso, pero voy a tratar de podérselo explicar o resumirlo. La nota del examen se divide en un 90%, que es el examen, puramente, y el 10% es tu expediente académico, que son las notas de tu preparación que tuviste antes de presentarte el examen MIR. El 90% son el resultado de la nota definitiva. Entonces, ese 90% lo encontramos de la suma de las preguntas correctas menos las preguntas incorrectas que tienes por un factor de corrección que cada año varía, que ese factor de corrección es la media de los 10 primeros puestos o de los 10 mejores exámenes que se presentan cada año. Entonces, tienes que tener claro, y esa es otra cosa que no tenemos, que muchas veces nunca nos hemos enfrentado a un examen donde las preguntas que son incorrectas te restan puntos de tus preguntas que sí has acertado. Y para el examen MIR es importante tener claro que las preguntas correctas menos las preguntas incorrectas forman las preguntas netas. Y esto de las preguntas netas es lo que tenemos que tener claro para el examen MIR. Muchas veces nos preparamos 6 meses, 7 meses y llegamos al mes de noviembre, como en mi caso me pasó, que llegué al mes de noviembre y todavía preguntaba que era una pregunta neta, cosa que es normal que si te has preparado en conocer el examen MIR, eso ya son preguntas que son obvias. Entonces, para que no te pase y sepas que el examen MIR y tu preparación se basa en preguntas netas. El otro 10% es la puntuación que tienes dependiendo de tu trabajo que has hecho en la universidad. Este 10% ha ido cambiando y como el MIR también ha ido cambiando, el 10% ha cambiado y esto es el baremo de tu expediente académico. Estos son todas tus notas de tu preparación como médico general que te sirven. Entonces tenemos claro que el 10% lo puedes modificar o puede cambiarte muy poco tu nota y que todo el juego para entrar a una plaza o para ganarte una plaza de opositores se basa en este 90%. Entonces tenemos claro que el 90% es dependiendo de tu preparación. No podemos ponernos a lamentarnos por este 10% que ya está jugado. No puedes repetir anatomía, fisiología o tus clases para mejorar este 10%. Pero sí puedes mejorar este 90% porque depende de cuando tú inicies tu preparación. Este 10% puedes mejorarlo y te daré mi ejemplo, un porcentaje, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Anteriormente era de 1 a 4, actualmente de 1 a 10. Y es como se califican las notas en España. Va a la puntuación de 1 a 10. Y eso es importante porque en nuestras universidades o en muchas universidades del mundo, normalmente las calificaciones o las notas no la dan de 1 a 100. Esto tienes que saberlo antes de presentarte al MIR, porque tienes que presentar al momento para que esto forme parte de tu expediente académico esa conversión, por lo que yo te sugiero que vayas a tu universidad y solicites esa conversión de tus notas de 1 a 10, como te lo solicitará el ministerio, y no te lleves sorpresas como la que hemos tenido muchos este año. Si tú no presentas esa conversión, te pondrán la nota mínima, que es un 5 de baremo, que no es justo si tú te has esforzado en la universidad y no vas a tener un 5. ¿Por qué es un 5? Porque es lo mínimo que tienes que tener para haber aprobado la carrera. Entonces, tienes que tener cuidado con eso y si la universidad, por ejemplo, te dice que no te hace esa conversión, en el Ministerio de Educación de España, tú lo puedes hacer directamente online. No necesitas hacer ningún trámite, ingresas a este link que está acá abajo y tú puedes hacer tu conversión de tu expediente académico y presentarlo el día que presentes tus notas con de 1 a 100 si no te hace la conversión en la universidad y agregando este documento que te pueda servir para que te coloquen la nota correcta. En
en esta diapositiva está todo el extracto de cómo se califica el examen. En la anterior se lo resumía un poco de lo que va, pero de esta lo que quiero resaltar es que hay una nota de corte, que es un 35%. Eso tenemos que saberlo también, que si tú no superas ese 35% del examen, quedas eliminado automáticamente, ya no puedes participar en la oposición. Entonces, todo esto, si quieren, yo se los haré llegar para que tengan una idea más concreta, pero con que conozcamos que las preguntas netas para el examen son importantes, el baremo se evalúa de la misma manera, de la media se saca de la media de los 10 mejores exámenes de cada año, y lo mismo se hace con el examen. Entonces, esto se los paso si alguien está interesado. Para que tengan una idea, les pongo mi ejemplo. Yo este año me presenté y cuando salieron las notas provisionales, a mí me pusieron un baremo de 5, como se puede ver aquí. Yo hice la reclamación porque había presentado toda mi papelería y tenía otro baremo. Entonces, cuando salieron las notas definitivas, mi baremo mejoró, aunque es un baremo malo porque cada universidad tiene sus notas diferentes. Hasta en España cada universidad o cada facultad tiene diferente puntuación. Entonces, en mi país es diferente, en otros países va variando y dependiendo de cómo te califiquen o cómo te has preparado en tu universidad, así será tu baremo. Y si se dan cuenta, mi baremo era malo y eso hizo que mejorara. El número de orden o el número de ranking me mejoró cerca de 400 puestos. Entonces, ese 10% es importante, me mejoró ese 10%. Y por eso yo te sugiero que vayas a tu universidad y hagas la conversión para que puedas tener esos puestos que hubiese perdido si no hubiera hecho la conversión de mis notas. Pero como les hablaba de que el 90% es lo importante del examen, esta es mi historia de prepararme de una academia tradicional anteriormente a prepararme con PROMIR, que lo hice la última vez. Es una diferencia, como lo vemos aquí, que es un 4506 a la que tengo hoy, de un 1942, que es una mejoría de más de 2500 puestos. Simplemente por cambiar el sistema, de probar y hacer diferente las cosas. Entonces, ese 90% hace muchísimo la diferencia en tu preparación. Entonces, si te enfocas en ese 90%, puedes hasta olvidarte de ese 10% porque lo puedes conseguir. Entonces, sale la nota definitiva, que es en el mes de abril aproximadamente, que es con la que vas a elegir tu plaza, con la que vas a elegir la especialización que vas a tener. Una cosa es la plaza y luego la plaza nadie te la puede quitar y luego ya tú decides ya la especialización que quieres. ¿Qué ventaja tenemos nosotros los médicos extranjeros? Que ya nos hemos movido de país. Así que nos da un poco igual dónde nos vayamos a tener que hacer la especialización. Buscamos la especialidad y eso nos quita un montón de problemas a la hora de seleccionar lo que buscamos. Y la incorporación suele hacerse en el mes de mayo, pero eso ha cambiado y todavía hay que ver qué tanto va a cambiar porque aún no han salido las fechas definitivas para este año. Aquí podemos ver este calendario donde están las fechas importantes que tenemos que tener en cuenta y tener claros para la preparación. Vamos a comenzar de abajo porque para la preparación lo primero que tenemos que conocer es la fecha del examen, que suele ser en el mes de septiembre. Cuando te inscribes, tienes una semana o 2 semanas, este año fue un mes para poderte inscribir. En noviembre salen las relaciones provisionales, que es si te falta alguna papelería o todavía no la has presentado, tienes hasta esta fecha para presentarla después de esta fecha. Y en el mes de diciembre salen los listados definitivos, donde ya no se pueden modificar y ya estás inscrito para el examen MIR oficialmente. Luego, el examen se suele realizar perdón, en el mes de enero o en el mes de febrero. Cada año varía. Y después del examen, 3 días después, normalmente el ministerio da las respuestas correctas.
Después de dar las respuestas correctas, son 5 días que tienes de plazo para presentar las impugnaciones o para que se anulen las preguntas. Un mes después salen las relaciones provisionales y normalmente a finales de febrero o a principios de marzo salen las relaciones definitivas, ya de tu nota definitiva para elegir la plaza. En abril son los actos de asignaciones de las plazas y en mayo nos incorporamos como residentes. Entonces, tienes muchísimas fechas para tener en cuenta para tu preparación del examen. La nota definitiva, como les mencionaba, sale en el mes de noviembre, de abril, y ya puedes elegir plaza en el mes de de mayo, para luego incorporarte a finales de mayo, que este año todavía no se ha podido hacer por lo difícil que ha sido por la pandemia. ¿Qué tienes que presentar para poderte inscribir al examen MIR? Pues bueno, tienes que presentar un modelo, que es el modelo 790, que tienes que rellenarlo y complementarlo y firmado. Tienes que tener una declaración jurada por ser extranjero, es una de las cosas que nos solicitan. Rellenarla. Muchas veces el modelo 790 también tiene esa declaración, y una fotocopia compulsada del DNI y pasaporte. Algo que es importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que estar homologado para presentarte al examen MIR. Entonces, como médico extranjero tienes que tener en cuenta este paso. Y el certificado académico de todas tus notas que has tenido durante la carrera y y la conversión de estas notas, si es que en tu caso no se califica de 1 a 10. Si eres médico que viene de un país donde la lengua oficial no es el castellano, pues tienes que tener también un diploma de nivel 1 o 2 del castellano. Y una tasa que se paga, que son 30,19 euros. Esto es para poderte inscribir al examen MIR. Voy a beber un poquito de agua. Porque se me ha resecado la garganta. Bueno, vamos a continuar. Y muchos nos preguntaremos, ¿quiénes somos los que tenemos que presentarnos a hacer este examen? Y la ley en España pues nos dice de que todo médico que quiere ejercer en el Sistema Nacional de Salud y quiere tener una especialización o una formación especializada, tiene que presentarse al examen MIR y tiene que aprobar su formación especializada. Entonces, lo tiene que hacer todo médico español o todo médico extranjero que quiera hacer esta formación especializada. No hay otra forma de poder ingresar a la formación especializada que no sea a través del examen MIR. Ahora bien, el examen MIR ha ido evolucionando y aquí podemos ver una gráfica donde el número de plazas han ido creciendo cada año, también el número de opositores. Esta es una gráfica donde podemos ver el total, el grueso de todos los médicos que nos presentamos al examen MIR. Cada año ha ido aumentando, desde los últimos 10 años ha habido una tendencia a ir subiendo y actualmente esa tendencia sigue creciendo. Este último año ha sido el que más plazas se han ofertado y se han ofertado 7,653 plazas, lo que nos hace un ratio de aproximadamente 2 a 1. Esto es en el grueso de todos los opositores que nos presentamos al examen MIR. Perdón. De aquí para atrás y de todo lo que hemos hablado, son cosas que nos competen a todos los médicos que nos presentamos al examen MIR. Son cosas en general que tenemos que tenerlas claras y que los médicos españoles ya las tienen. ¿Por qué? Porque han sido bombardeadas durante su final de año, desde cuarto o quinto año, han sido bombardeados con toda esta información. Y un médico español todo esto lo da por obvio, pero nosotros nunca lo hemos recibido y nos enfrentamos a esta dificultad. Entonces, a partir de aquí, vamos a comenzar a hablar sobre los retos a los que nos enfrentamos ya nuestro grupo de médicos de extranjeros que nos presentamos al examen MIR. Así que vamos a comenzar a hablar ya del segundo aspecto que les mencioné al principio. No sé si tenemos alguna pregunta
Vale. Pues estos retos son muchos los que vamos teniendo para enfrentarnos al examen MIR. Entonces, vamos a comenzar con algunos de ellos. Vamos a ver qué pasa para un médico extracomunitario con el examen MIR. Se convocan entre 6.000 y 7.653 plazas cada año, de las cuales un 4% de plazas son asignadas para médicos extracomunitarios. Y normalmente para que puedas coger una plaza como médico extracomunitario afectado por el cupo, tienes que quedar en el ranking entre 3.900 y un 4.800 en el número de orden en el Ministerio de Sanidad. Este año, por ejemplo, se dio un máximo de 300 plazas para médicos extranjeros, lo cual esto es un reto para vencer. Y muchos es el principal de los retos. Pero si te das cuenta y te sientas a pensar un momento, todos los médicos extranjeros que nos queremos enfrentar al examen MIR hemos vencido muchísimos retos. Has dejado tu familia, has dejado tu zona de confort, has cambiado toda tu vida para decidir hacer el examen MIR. Así te vengas a España a hacer el examen o te vayas a otro país del mundo, los mismos retos has vencido. Ahora te pregunto, ¿alguien te enseñó a vencer esos retos? Es muy difícil saber cómo cada uno ha vencido sus retos. Cada uno tiene retos que vencer diferentes. Y te enfrentas al último reto, que es el 4%, porque ya has decidido hacer el examen MIR. Es un reto más que tienes que vencer. Entonces, que este 4% no sea tu limitación para conseguir lo que estás buscando. Que sea un reto más, así como los que has vencido. ¿Y qué diferencia tiene este 4%? Que tienes quien te apoye, que tienes quien te ayude y tienes la forma de poder conseguir ese éxito de las 300, de ser uno de los que coge de las 300 plazas. Entonces, esto tienes que tenerlo claro, que son 300 plazas las que se ofertan año con año, pero que es posible hacerlo. Si yo lo he conseguido, si 300 más este año lo hemos conseguido, ¿por qué para ti sería algo que puede ser imposible? Simplemente tener claro esto, que puede ser posible conseguir lo que buscas. Esta es información también que nos compete. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando, así como ha ido aumentando la cantidad de médicos de plazas que se ofertan, también para los médicos extranjeros se han ido aumentando. Por ejemplo, en el 2016 se ofertaron 244 plazas, pero para este año fueron 300. Entonces ha ido aumentando también el número de plazas para los médicos extranjeros y se espera que esto también siga en crecimiento. Pero te repito, tienes que tener claro que el número de médicos de plazas para los extranjeros son muy pocas y eso tienes que tenerlo claro. Y sabes que tienes que luchar por ello. Estos han sido los números de orden en lo que se agota cada una de las plazas para médicos extranjeros. Entonces, tienes que tener claro que para conseguir una plaza para un médico extranjero en el año 2003, tenías que tener un número de orden menor de 3.182. Pero si querías una plaza el año pasado, tenías que tener un número de orden de 4.418. Cada año varía, porque cada año varía el número de médicos extranjeros que nos presentamos, cada año va variando. Y el año anterior a este fue de 4.839. Entonces no hay quien te diga un número exacto en el que se puede agotar. Esto te puede sonar muy difícil, pero la buena noticia es que se puede hacer. Y uno de esos ejemplos es lo que te quiero poner. En mi caso, por ejemplo, tenemos 4.411 que se agotó el año pasado. Y si recuerdan la diapositiva anterior que les mostré, mi número de orden el año pasado era el 4.506. O sea, me quedé a 4 o 5 médicos para poder coger plaza. Yo tuve que vivirlo, tuve que ir al ministerio, presentarme a la adjudicación de plaza, porque no sabía si iba a conseguir o no conseguir la plaza. Y me llevé la sorpresa que nos dijeron que nos teníamos que salir o retirar de la adjudicación porque ya no habían plazas disponibles para los médicos. Eso me ayudó y me impulsó a saber que ese 4% es posible lograrlo
pero sabía que tenía que cambiar de sistema, tenía que cambiar la forma para hacer mi preparación. Entonces tenía que tener claro esas cosas y es lo que pretendo hoy, ayudarte para que tú no seas uno de esos que sale con las manos vacías de ese día de la asignación, porque es muy difícil. Así que te digo que esto depende de ti únicamente. La formación y todo lo que tengas que tener depende del esfuerzo que tú tengas y que tú quieras hacer para conseguirlo. De ese 4%, no éramos todos los extranjeros que estábamos afectados, sino que tenemos que tener claro que hay extranjeros que no están afectados por el cupo y hay unos extranjeros que sí estamos afectados por el cupo. Eso depende de la situación administrativa en la que te encuentres. Está la situación administrativa número 4, que era mi caso, en el que resides en España, pero estás con permiso de estudiante. Y la situación número 5 es el médico que reside en su país de origen y únicamente viene a España con visa de turismo para presentarse al examen MIR. Este grupo, estas dos situaciones, son los que hacen que los médicos estemos en el grupo de afectados por el cupo. Entonces, te pongo el ejemplo de este año. En el año 2020 nos presentamos 16.176. Éramos los médicos admitidos para hacer el examen MIR. Pero de estos, habíamos 4.584 médicos extranjeros admitidos y no admitidos, de los cuales solo 1.886 éramos los aspirantes a esas 300 plazas que eran ofertadas para médicos extranjeros afectados por el cupo. Esto nos da un ratio de 6 a 2, de 6 médicos opositores para una sola plaza. En cambio, si nos vamos al otro extremo, podemos ver que los aspirantes nacionales y los extranjeros no afectados o no alcanzados por el cupo eran 14.290 opositores que aspiraban a 7.310 plazas, lo que daba un ratio de 2 médicos opositores para una plaza. Entonces el ratio es muy diferente, por lo que te dice, tienes que prepararte mucho mejor o de una manera más inteligente para conseguir ingresar al examen, a conseguir una de las plazas. Es muy difícil y está claro. Y cada año se vuelve más competitivo, somos más médicos, porque la formación sigue siendo igual de calidad y cada vez nos damos cuenta, muchos médicos, que es una formación de calidad y muchos queremos entrar. Entonces tienes que tenerlo claro que si lo quieres lograr, te tienes que preparar de la mejor manera. Una forma que puedes tener para poder entrar a este grupo es o casarte o buscar alguna forma de legalizarte en España como nacional y entrar en este grupo. Eso te garantiza conseguir una plaza de los 7.310, porque muchos extranjeros nos quedamos en el 5.000, nos quedamos en el 6.000 y eso te garantizaría una plaza, pero no te garantiza tu especialidad. Y eso te lo digo de mi experiencia. Yo tenía claro que lo que quería era una especialidad quirúrgica. Y para coger una especialidad quirúrgica, me daba igual ser español o ser extranjero. ¿Por qué? Porque el número de orden que tenía que tener me lo permitía independientemente de la nacionalidad que tuvieras. Tenías que sacar un número suficiente para poder coger la plaza de las quirúrgicas. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. ¿Qué es lo que tú quieres? Si solo quieres una plaza en España, pues con un 5.000 te basta y busca la forma de entrar en este grupo. Pero si tú lo que quieres es pelear por lo que buscas, por tu sueño, pues entonces tienes este reto que es un poco más difícil, pero es posible. Entonces, tienes que tener claro que solo son 300 plazas, año con año va cambiando, hay que esperar esta nueva convocatoria para ver cuántas plazas se pueden ofertar, pero tienes que tener claro que son pocas plazas para los que nos presentamos como extranjeros. Como les mencionaba anteriormente, un requisito fundamental que se tiene para poder optar al MIR es la homologación. Tienes que tener la homologación o comenzar el proceso mientras te vas preparando para el examen MIR. Entonces, tienes que tener estos pasos que son los básicos para presentar tu documentación o la documentación que necesitas para hacer el trámite.
¿Qué es importante tener? La solicitud que hay que llenar, las acreditaciones de las tasas, las copias compulsadas de todos tus documentos que tienen que tener todos los pases de ley de tu pasaporte o de tu documento de identificación y las certificaciones académicas que necesitas para hacerlo, que son todo tu expediente académico, las cargas horarias que tengas, todo el historial de tu universidad para presentarlo en el Ministerio de Educación. También tienes que tener una acreditación lingüística si tu caso no es, tu país no es, su lengua no es el castellano. Tienes que tener esa acreditación. Y todo este proceso lo presentas en el Ministerio de Educación y ya ellos considerarán si son la documentación suficiente o necesitarás aportar más documentación. Así que ellos estarán en contacto contigo para realizar este tipo de procedimientos. Pero esto es el listado de cosas que se solicitan básicamente para hacer, y con esto se suele ser suficiente para que te den tu homologación. Aproximadamente está tardando entre 9, 12, pero eso no hay un dato exacto de cuánto tiempo tarda la homologación, que tienes que tenerlo claro también. El examen MIR, ahora vamos a comenzar ya el último aspecto, que es la preparación al examen MIR. Esto ha ido cambiando y el examen MIR año con año ha venido cambiando y está bajo la lupa en modificaciones. Y eso es bueno porque los cambios siempre vienen para bien. Entonces, han venido cambiando todos estos tipos de cosas y la preparación que tienes que tener también tiene que estar abierta a cambios, a modificaciones, tiene que estar actualizándote, tiene que estar modificándose y estar pendiente de los cambios que presenta el examen MIR y de esa manera adaptarlos a tu preparación. Entonces, ¿cómo es el temario para el examen MIR? ¿O de dónde me tengo que preparar? ¿Qué tengo que hacer para poder lograr mi objetivo? Esto es muy difícil de saberlo, porque el examen es de contenido abierto. No tenemos un temario oficial que nos diga que tenemos que estudiar de libro tal y con tales contenidos. No. Te pueden preguntar del último artículo que ha salido de cáncer esofágico en Japón, o te pueden preguntar desde lo más básico hasta la definición de presión arterial, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es algo muy, muy extenso que te puede abarcar para el examen MIR, porque te preguntarán de medicina. Entonces, tienes que tenerlo claro y esto es lo que se ha venido estudiando y es la forma para poder tener una forma indirecta de saber lo que te pueden preguntar en el MIR es la historia del MIR. Es buscar la información que hay de los exámenes anteriores. Y de esta manera vas sacando el peso que va teniendo cada asignatura, cada tema, para irte preparando al MIR. Porque es mucho más probable que te pregunten un tema que ya se ha preguntado en el examen MIR a que te pregunten un tema nuevo. No es que no te vaya a aparecer, no es que no es posible que caiga una pregunta sobre ese tema, pero es mucho más probable que te caiga una pregunta que ha sido preguntada año con año constantemente, como la cardiopatía isquémica, por ejemplo, que cada año hay una pregunta de ese tema que no puedes dejar de estudiártela. Entonces, de esta manera y conociendo el MIR, conociendo su historia, es que se logra tener una preparación adecuada. Entonces, en ProMIR, por ejemplo, ha sido la única academia que tiene toda esta información que han basado sus últimos 16 años del examen MIR para recuperar toda esa información y ponerla en un sistema avanzado de inteligencia artificial y hacerlo de alguna manera un poco más fácil para guiar la información que necesitas tener o los contenidos que debes tener para el examen MIR. Hay un gran equipo detrás de todo esto y está dirigido a la parte de contenidos y la parte científica de la preparación que llevas por reconocidos médicos acá en España, como son y dirigidos que son los directores de ProMIR, los directores académicos, el doctor Miguel Castillo y el doctor Jesús Corrés. También tiene que tenerlo claro que detrás y apoyo a estos médicos, a estos que son los jefes de la parte de contenidos, hay especialistas de cada uno de los hospitales. Ellos trabajan en el Ramón y Cajal, que es uno de los mejores hospitales acá en España, y también
tienen su equipo de especialistas de diferentes hospitales para poder tener un equipo que te vaya ayudando y que nos vaya ayudando a los que nos preparamos para tener todos los contenidos al día y actualizados. Entonces, la génesis o cómo nació la Academia ProMIR y cómo ha ido el examen MIR pasando todos los datos es de ir evaluando toda la información que hay detrás. De esa historia del examen es que ha nacido ProMIR. ¿Por qué? Todos nos preguntamos, ¿por qué es importante estudiar la historia? Porque no hay un contenido, porque no tenemos un contenido oficial. Entonces tenemos que tener una historia y basarnos en algo. ¿Y de qué se trata el examen MIR? Se trata de preguntas. No se trata de quererlo saber todo en la medicina. Se trata de saber responder las preguntas, tener el conocimiento necesario para responder preguntas, pero no solo tener el contenido necesario, sino que hay otros factores que son muy importantes. Yo siempre hablo que para el examen MIR tienes que tener un conocimiento, o se basa el conocimiento que tengas en un 60 o un 70%, pero después hay un porcentaje de técnica de examen, hay un porcentaje de controles de tiempo, de manejo de tiempo, y todo eso lo ganas y lo mejoras teniendo y mejorando preguntas. Entonces, ¿de qué te sirve aprenderte e intentar ser cardiólogo antes de tu formación si no sabes contestar preguntas? Entonces, eso ha sido el análisis y el por qué ha surgido esta nueva forma de preparar tu examen. Entonces, aquí podemos ver en ProMIR, esta es una de la plataforma de ProMIR y lo han clasificado en bolas para hacerlo un poco más gráfica. Entonces, tenemos el gráfico de bolas donde tenemos cada asignatura y alrededor de ProMIR vamos viendo cuáles son las asignaturas que son mucho más rentables para la hora de prepararte tu examen, del examen MIR. Porque te digo, tienes que ser inteligente a la hora de prepararte y usar todas las herramientas que tengas para seguir teniendo una vida normal, porque no puedes dejar de vivir tu vida por prepararte un examen. Entonces, tienes que optimizar este tipo de cosas. Aquí podemos ver cómo el examen MIR ha ido evolucionando y cómo han sido sus preguntas y su evolución. Y uno de los más grandes ha sido en el 2009, donde se implementaron por primera vez preguntas vinculadas a imagen. A partir de ahí ha venido teniendo un cambio mucho más grande el examen MIR. Y la tendencia ha sido actualmente a ir integrando conocimientos. Pero ¿de qué forma nos damos cuenta cómo integrar un conocimiento? Tenemos que hacer preguntas, porque aunque nos sepamos todo el contenido, si no nos sabemos enfrentar a las preguntas, de nada nos servirá todo ese contenido. Entonces, es ir integrando esas preguntas y aprenderlas, aplicarlos a mini casos clínicos, que es como en los últimos exámenes se ha visto que aparecen muchas preguntas de este estilo. También hay muchos conceptos que tienes que irlos aprendiendo y modificando para ir respondiendo la mayor y acertar la mayor cantidad de preguntas para tener un mejor ranking para acceder a una plaza. Aquí podemos ver, en esta diapositiva, podemos ver una slide donde tenemos preguntas reales del examen MIR. Si se dan cuenta, son preguntas tipo mini casos clínicos y también preguntas donde la respuesta es directa. Entonces tenemos de todo, tenemos las imágenes, estas son imágenes para que tengas claro que son imágenes reales que han aparecido en el examen MIR y como lo habíamos visto anteriormente, la plantilla de respuestas donde pones tú la respuesta que consideras correcta. Entonces, para que tengas claro, eso es lo que se te enfrenta. No te enfrentas a un examen oral, no te enfrentas a un paciente directamente, sino que te enfrentas a preguntas y tienes que tener claro que tienes que responderlo. Y así te dediques 4 o 5 años a preparar el MIR, nunca lo vas a saber todo. Entonces tienes que optimizar qué es lo más rentable y hacerlo de la manera más inteligente. Por ejemplo, para que vayamos entrando en lo que es el analizar la historia del examen MIR. Y vámonos a lo más nuevo, que es lo último del último examen, en el 2020, por ejemplo. Tenemos aquí 8 asignaturas para tu preparación.
que tenemos gastroenterología y el número de preguntas que han caído este año en el examen. Aquí tenemos las 8 asignaturas y vemos el peso que tuvieron estas asignaturas en el examen MIR de este año. Entonces, si lo hacemos un poco más gráfico, podemos ver en este diagrama cómo el 61% estaba en esas 8 asignaturas. Si tú te preparabas con esas 8 asignaturas y tu enfoque era inteligente estudiando esas, tenía garantizado un 61%, si acertaba las preguntas, claro. Pero eso te demuestra que si lo haces de manera dirigida y con un estudio de la historia del examen MIR, puedes ir teniendo mejores resultados. Y eso fue uno de lo que me motivó a cambiar el método y cambiar la forma en que preparas el examen. Porque eso es muy importante que tienes que tenerlo claro, el peso que tienen las asignaturas para el examen MIR. Y qué mucho mejor saberlo que detrás de todo esto hay inteligencia artificial que te va ayudando a mejorar tu memoria a largo plazo, que te va recordando, oye, estás fallando esto, oye, tienes que mejorarlo, tienes que dedicarte más tiempo a una asignatura que es más rentable. ¿Por qué? Porque es la historia del examen MIR. Y como el examen MIR va cambiando, la evolución también de la preparación va cambiando. Y es mucho más fácil que un programa te lo modifique y te lo vaya adaptando a que la academia completamente se cambie todo su proceso para adaptarse a nuevas formas. Aquí podemos ver el peso que tiene la especialidad de gastroenterología, año con año, cómo ha ido cambiando. Si vemos en el año 2007, el peso de la asignatura eran 32 preguntas que cayeron ese año de esa asignatura. Pero este año únicamente fueron 17 preguntas de gastroenterología. Ha ido cambiando, se ha ido reduciendo el número de preguntas del examen, pero también las cosas han ido evolucionando. Pero, por ejemplo, en PROMIR no han quedado únicamente en saber esto, en saber el peso que tiene gastroenterología. Han ido un paso más allá, a saber de gastroenterología cuáles son los temas de mayor relevancia para esa asignatura. Entonces, si vas a optimizar en estudiar, estudia gastroenterología, pero de gastroenterología no pierdas tu tiempo en estudiar vías biliares. Dedícate a estudiar enfermedades del colon, dedícate a enfermedades del hígado. Si te dedicas y optimizas ese tipo de herramientas, vas a tener mejores resultados. Lo mismo pasa con cardiología, que ha sido una de las más preguntadas a nivel histórico. Pero lo mismo, ha ido cambiando el peso de la asignatura y ha ido cambiando también el peso de los temas de esta asignatura. No vas a dejar de estudiar, por ejemplo, el tema de cardiología básica o el tema de cardiopatía isquémica, que normalmente es histórico, que ha ido cayendo año con año, a tener, por ejemplo, a responder preguntas de vasos linfáticos, a perder una mañana entera estudiando vasos linfáticos cuando jamás ha caído para el examen MIR. Entonces, tienes que tener claro qué tienes que priorizar para el examen MIR, para hacerlo de manera inteligente. Lo mismo pasa con epidemiología. Ha sido una de las que más cambios drásticos ha tenido en su historia. Antes era de las que más se preguntaban y era de las principales, y actualmente es una que ha bajado su relevancia para el examen MIR. Pero con esto que se hace en PROMIR no quiere decir que no vas a tener una preparación adecuada en epidemiología porque ha cambiado la historia del MIR. No, porque se basa en unir toda la historia de todos los años y seguir dándole la importancia que tiene por la historia que tiene. Y así se va a basar en tu preparación. Entonces, hacerlo de manera inteligente te va a permitir seguir con tu vida, seguir teniendo tu familia, seguir disfrutando tu familia, seguir haciendo el deporte que quieras y optimizar el tiempo, porque no puedes dedicarte y no lo veo que tengas que dejar tu vida a un lado por prepararte una oposición, cuando la vida es de vivirle el momento, porque no sabemos cuándo. Y ahora que nos ha pasado con esta pandemia lo tenemos claro, tenemos que aprender a cambiar las cosas, a ser diferentes, a digitalizarnos un poco más. En mi caso, yo les hago la historia de que yo era de los que más renuente era a ser digital y no me atrevía, eran las cosas que me evitaban hacer
otro tipo de preparaciones, hacer un máster online, hacer muchas cosas. Pero decidí intentarlo con Promir. Hoy puedo decir que me ha encantado la forma digital y me ha encantado todo lo que hay detrás. ¿Por qué me daba miedo? Porque era un aparato en el que estaba trabajando y era muy frío, la comunicación y tal. Pero me di cuenta de que detrás de toda esta tecnología hay gente, hay muchas personas trabajando y vas a sentirte acompañado durante todo su procedimiento. Entonces, esa es una de las cosas que tienes que tener claro para tu preparación. Además, tú que estás en otro país o en mi caso que estaba en España pero estaba lejos de mi familia, pues bueno, tenía que buscar la forma más óptima para hacerlo. Y si esto te facilita en quedarte en tu país, prepararte de buena manera o de las mejores maneras que puedas prepararte, estando desde tu lugar de origen y hacerlo de una manera adecuada, pues creo que vale la pena, porque lo importante es no sacrificar lo más de tu vida por alcanzar tu sueño y poder compatibilizar ambas. Entonces, mi preparación con Promir, te quiero compartir mi experiencia por si te interesa y puedes tomar lo relevante para que tú también lo puedas aplicar. Ya que hemos ido de la primera promoción, que lo hemos hecho completamente, toda la preparación con Promir, y en mi caso, pues bueno, aquí pueden ver mi preparación que tuve anteriormente con una academia tradicional, que esto no quiere decir que sea malo, porque ya tenía un número que a un español le permitía conseguir una plaza, pero a un extranjero no se lo permitía. Y mi preparación con Promir, que les decía que me basé, que yo tenía claro que lo que quería era una quirúrgica y sabía que el 90% tenía que mejorarlo, que sabía que tenía dificultades desde la universidad para responder preguntas tipo test y tenía que reforzar ese tipo de puntos. Entonces, Promir me brindó eso. Y ahora Promir me dio la oportunidad y recuerdo ese correo que envié a Promir para preguntar si podía mejorar mi nota y me dijeron que sin duda había la posibilidad de hacerlo. Entonces, fue un correo que me marcó y me dio el impulso para animarme a hacerlo y hice la prueba gratuita y me di cuenta de que era muy factible, era muy fácil usar la plataforma y fue por lo que decidí. Y este es el resultado que hoy quiero contarles por si alguien tiene interés en hacerlo y que es posible conseguirlo. Que no porque sea online es diferente o es peor, no, al contrario, puedes mejorar muchísimas cosas y hacerlo. Yo tenía una hija, tenía que trabajar, tenía que hacer muchas cosas y tenía que optimizar mi tiempo. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para tener tiempo para todo. Y eso me permitía que todo se fuera adaptando a mí y a mi vida, no solo a mi profesión, a lo que hacía, sino a mi vida familiar, a poder convivir con la familia y tener el tiempo para poder hacerlo y conseguir lo que andaba buscando. ¿Qué me ofreció Mir a mí para poder hacer su preparación? Pues aquí tenemos muchas de estas cosas que las iré contando más adelante, más detalladamente, pero me quería centrar que me ofreció un temario completo y actualizado constantemente, me dio los simulacros para que fuera más real mi preparación para el MIR, que esto es básico, es una preparación individualizada, que es lo que les he estado hablando, y la accesibilidad 100% online. Aquí quiero decirles que es muy bonito porque tú puedes estar estudiando en tu ordenador y posteriormente te vas y te subes al autobús o te vas a otro sitio y vas con el móvil o con el teléfono. Y todo lo que estudias en el ordenador lo puedes ver en el móvil y viceversa. Entonces, te da la facilidad de tener que irte a otro sitio, de no tener que llevar ordenador, que te puedes conectar en el ordenador de un amigo, que puedes hacerlo todo desde cualquier sitio y puedes dedicarte a preparar el MIR. Puedes estar todo el tiempo conectado con la facilidad y con la garantía que durante toda mi preparación de un año, creo que nunca tuve un problema de conexión. Todo el tiempo había el soporte técnico, estaba todo el proceso en línea. Y por eso es una de las cosas que me dio la confianza de poder hacerlo. El aprendizaje basado en preguntas, que es la base de Promir, la metodología de estudios, la integración de todos los recursos, para que fuera mucho más fácil
tu preparación. Entonces, tengo 3 puntos que son claves que tengamos que tener en cuenta y que fueron importantes en mi preparación para el examen MIR. La primera es ahorro de tiempo, la accesibilidad y que puedes estudiar en cualquier sitio que les comentaba. La segunda es el entrenamiento en preguntas, porque te vas a enfrentar al examen MIR, que se basa básicamente en preguntas. Pero lo más importante que tienes para esto es que tú tienes una vida y cada uno es diferente y cada uno tiene una vida. Yo tenía mi hija, yo tenía mi trabajo, yo tenía mis problemas. Y todo esto se adaptaba a mi forma de estudiar, a mi forma de tener que ver las cosas, a mis tiempos. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó muchísimo a no ser rígido, a decirme, tienes que estudiar cardiología 2 semanas, y si no estudias en esas 2 semanas, ya no tienes otro tiempo. Aquí es diferente. Aquí es diferente porque él se va adaptando a ti. Te hace una propuesta y te dice, tienes que estudiar cardiología en 3 semanas. Pero si yo me enfermo, ¿qué pasa? ¿Cuándo yo lo hago? ¿Cuándo yo me dedico a ella? Si mi hija se enferma, si mi trabajo tengo más demanda, ¿cómo me puedo adaptar yo? Aquí es diferente. Aquí el programa se adapta a ti y te deja vivir y te permite hacer una formación de calidad con la adaptación a tu tiempo. Entonces, eso tienes que tenerlo claro cuando prepares tu examen MIR. Porque si no, te dedicarás completamente, perderás tu familia, perderás tus hijos, perderás todo por dedicarte a conseguir una especialidad y luego tendrás que volver a repetir y a reconquistar todo lo que has perdido. Entonces, no vale la pena enfrentarte a un reto y tener que perder otros. Entonces, es mucho más que puedas combinar tus retos y mejorarlos. Entonces, aquí vamos a ver los temarios que vamos a ir hablando de forma pausada. Aquí está el listado de lo que vamos a hablar actualmente y lo vamos a ir detallando uno a uno para que vayamos conociendo un poco más a fondo. El temario completo se va actualizando. Esto es muy interesante porque tú estás estudiando y de repente te aparece una nueva actualización y te dice el cáncer de pulmón ya no es la clasificación del TNM anterior, sino que se ha modificado. Y a mí me pasó, el TNM cambió y ya la actualización estaba, y ya tú te presentabas para la actualización y estudiabas con todas las actualizaciones, que la enfermedad celíaca cambió para la clasificación de niños, que tú tienes la clasificación, que el melanoma se actualizó y ya se clasifica de diferente manera por los tratamientos diferentes. En PROMIR lo ibas teniendo constantemente y tu notificación para que repasaras ese tema porque se había actualizado y como punto importante para tu preparación. Entonces, siempre están actualizados. El calendario, como te decía, esto es lo que PROMIR te propone para cada asignatura. Por ejemplo, te dice cardiología, tienes que estudiar 2 semanas o 7 días y medio día más, por ejemplo. Pero esto se adapta a ti, porque si te das cuenta, los sábados y domingos no te tienen programado nada. Entonces tú tienes que ir jugando con tu calendario y él se va adaptando a ti. Que yo tengo que estudiar medio día del sábado, pues te lo quita del otro día y te lo va implementando y así vas completando y cumpliendo todas las metas que te vas proponiendo, que te ha propuesto PROMIR para tu preparación. La personalización del contenido también es importante porque tú puedes ir subrayando todo el contenido y todo esto queda guardado, que si hay una actualización no se te borrará esto. Todo lo que tú has trabajado no quedará eliminado. No, se irá actualizando y te dirán cuáles son los cambios que se van haciendo para que tú lo vayas teniendo en cuenta. ¿Que quieres estudiar de noche? Pues tiene su forma nocturna para protegerte de los ojos. Que si quieres preguntarle a un especialista sobre este tema que te parece que está muy limitado, pues le pones otro color y lo vas haciendo y lo vas caracterizando según tu gusto para poder estudiar. Y se lo digo, es muy bonita esta experiencia de poder estudiar de forma digital, porque está adaptada a todos los dispositivos y se abre en todos lados, te funciona de igual manera. Lo único que necesitas es tener internet. En cualquier dispositivo lo puedes abrir y te funciona de maravilla. A mí me dejó encantado el sistema digital.
El entrenamiento es libre, perdón, en los puntos libres y la configuración del examen, tú puedes ir haciendo o programándote tus propios exámenes. Aquí, por ejemplo, puedes ir viendo que puedes hacer tus preguntas, el número de preguntas, si lo quieres con casos clínicos, si no quieres casos clínicos, si quieres las preguntas con imágenes, si no las quieres con imágenes, si quieres las respuestas en el momento o quieres la respuesta. Puedes ir jugando con todas las preguntas que se tienen y puedes ir creándolo. Tienes eventos que son pautados y eventos que tú solo lo puedes ir creando. Pero lo que tienes que saber es que de hacer preguntas te vas a aburrir porque aquí hay muchísimas. Otra cosa que es los vídeos, los videos están integrados en el texto y todo es bueno porque no es que tengas una clase programada y hoy tengo clase programada de gastro. Estoy estudiando gastro y tengo clase programada de cardio. O sea, no te vas a cambiar de una asignatura a otra, sino que tú estés estudiando gastro y durante ese día tienes clase de gastro y tienes esa clase de gastro. Y en el manual tú vas viendo la clase, tú vas viendo el diagrama, tú vas cambiando y conforme vas estudiando no tienes que parar porque tienes clase, no tienes que parar porque tienes otra actividad de otra asignatura, sino que todo está integrado dentro en un sistema que te facilita y se vuelve mucho más ágil el estudio. En esta diapositiva lo queremos resaltar. ¿Por qué? Este es el simulacro o la plantilla de Promir, que también lo puedes hacer digital. En mi experiencia, yo decidí hacerlo impreso y todos los simulacros de Promir los imprimía para poderlos estudiar, para así poderlos hacer de manera más real. Como ya me había presentado anterior al MIR, quería evaluar mis tiempos, quería evaluarlo de forma digital, de forma física, porque así era como lo hacía. Pero también tienen la opción de hacerlo digital. ¿Y por qué es importante enfocarse? Y me gustaría hacer una pausa en este slide. Es porque muchos nos enfrentamos al examen MIR y queremos prepararnos y conocer toda la información en contenidos para enfrentarnos a un examen o a un simulacro del MIR. Yo te propongo que antes de comenzar tus contenidos a estudiarlos, te hagas un examen. Porque vas a enfrentarte a preguntas y te vas a dar cuenta si eres bueno o eres malo para responder preguntas. No te evaluará directamente si sabes o no sabes contenidos. Que sí, que es verdad que hay que saberlo. Y durante tu preparación, posiblemente para el MIR, es el momento de tu vida que más conocimiento vas a tener. Pero tienes que saber que te vas a enfrentar al examen MIR. Y es la época que más tienes que conocer a responder preguntas. Entonces, tienes que tener claro eso y yo te invito a que te presentes al examen. Mucho nos pasaba, a mí me pasó en la primera preparación, que llegué el mes de septiembre, finales de octubre, casi, a enfrentarme a un simulacro y ese es el peor error, porque tienes que enfrentarte, tienes que arriesgarte a responder preguntas, porque nunca lo vamos a saber todo. Así te prepares 3, 4 años al MIR, nunca lo vas a saber todo. Así te pongan un cardiólogo, muchas veces especialista en cardiología, especialista en el tema, y le pone las preguntas del examen MIR, no siempre va a sacar 100, no siempre las va a sacar todas correctas, porque es tan extenso la medicina que es imposible saberlo todo. Pero tienes herramientas para poder responder las preguntas, y aunque no sepas el tema, la puedes responder. ¿Por qué? Porque el ministerio no le interesa si tú respondiste una pregunta porque sabías el contenido. Por ejemplo, en nuestro examen del año anterior, hay una pregunta que si te ibas al conocimiento, muy pocos la sabían, que era de hematología de un tema que nadie se lo esperaba para el examen, al examen MIR. Y muchos lo fallaron, pero también mucha gente lo acertó. ¿Por qué? Porque también la suerte es parte de saber contestar el examen MIR. Y a nadie le preguntaron por qué contestaron esa pregunta así. Y no se anuló, nadie la anuló. Entonces tienes que tener claro que tienes que enfrentarte al examen MIR. Y en ProMIR, como te decía, tienes un banco de preguntas enorme que todos los días te harán eventos obligatorios y tú tienes para hacer muchas más preguntas. Las tablas de igual manera y las imágenes se van integrando en todo tu estudio, no tienes que ir
a un apartado para ver únicamente imágenes, sino que durante el estudio todo está programado para que vayas estudiando, viendo imágenes, porque son importantes para ir aprendiendo, porque el examen también consta de imágenes, recursos pedagógicos donde te recuerdan o te resaltan puntos importantes para el examen MIR. Por ejemplo, te dan mnemotécnicas, te dicen esto ya ha sido preguntado al MIR, esto es muy importante, te lo resalto para que lo tengas en cuenta para el examen MIR. Te van dando todas esas guías dentro de tu estudio del día. No es que te den algo aparte, te lo tienen que ir dando, te lo van a ir dando constantemente en tu preparación. El otro apartado son los especialistas que tú les puedes consultar directamente. Entonces, tienes que tenerlo claro que si tú tienes un tema, por ejemplo, enfermedades del esófago, y tú tienes alguna duda sobre ese tema o crees que es muy poco para saberlo, tú le preguntas al especialista directamente, tengo la duda y tal, y él te la resuelve. A más tardar 24 horas después te tiene una respuesta. Él te dirá, este tema yo considero que para el examen MIR está abarcado en lo que tienes que estudiar, pero siempre te mandará un artículo nuevo, te mandará cosas diferentes si tú tienes interés en seguir leyendo. Pero él considera que lo que está aquí es lo inteligente que tienes que estudiar o es lo que debes abarcar para el examen. Pero si tú llevas tiempo y te sobra tiempo y tienes interés en saber más del tema, pues te mandarán artículos, te mandarán contenidos para que te vayas actualizando más y puedas tener mayor conocimiento. ¿Qué más te da? Para buscar información que necesites, tiene un buscador muy ágil, te facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ordenar, que si quiero buscar preguntas de años anteriores, que si yo quiero buscar información del tema de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en este caso, y lo quiero de libro de texto, que lo quiero un video de insuficiencia cardíaca, que quiero ver un electrocardiograma, por ejemplo, que quiero ver figuras sobre la insuficiencia cardíaca. Entonces, todo está debidamente organizado en este buscador y lo vas a encontrar fácilmente lo que buscas. También tienes el acompañamiento de tutores que te van a guiar. Yo usé esto que te ofrece PROMIR y te van guiando, te van dando consejos. Esto no lo hagas, esto sí lo hagas, sobre la plataforma. Si tienes dudas directamente de la especialidad de gastro o lo que sea, pues se lo haces directamente al especialista, no se lo vas a hacer a tutor. Tu tutor es para guiarte en tu preparación. Así que tienes que tenerlo claro. Esto también lo haces de manera digital. En tu calendario tienes pautado qué días más o menos puedes contactar a una de las tutoras para que te pueda hacerlo. Todo lo hacen de manera digital, ya sea por WhatsApp, ya sea por llamada telefónica o por videollamada. Ellas se contactan contigo por correo y te dicen qué horario hay disponible. Esto está en la cita que puedes ir reservando en tu calendario. Como les digo, todo está debidamente organizado para que sea todo digital. Así que la preparación en PROMIR tienen que tenerlo claro. Algunos de los que se han presentado nuevamente al MIR y que están intentándolo a repetir el examen MIR me preguntan, pero los manuales de tal academia son mejores porque son más gruesos y hay más contenido. ¿Pero qué buscas tú? ¿Ser especialista de esa materia o saber responder preguntas? Basarte en preguntas. Entonces, el examen MIR son preguntas y es lo que yo insisto y es lo que tienes que conocer. ¿A qué te vas a enfrentar? Y por eso era importante a lo que nos teníamos que enfrentar, para poder conocer y saber cuál es tu preparación más adecuada. Y yo consideraba que en mi postura, creo y considero que la mejor es prepararte para preguntas. Entonces, muchos nos confundimos que no tienen los manuales más avanzados, que lo vas a tener, que sí lo vas a tener, que tiene la información adecuada para prepararte para el examen MIR, que si necesitas más, pues también lo vas a tener. Entonces, aquí puedes ver los resultados que vas a ir teniendo, puedes ir viendo los percentiles que vas teniendo, el número de preguntas que puedas ir teniendo en tu preparación de 25.000 preguntas, dependiendo. Todo esto puedes ir haciéndolo en tu preparación. Aquí podemos ir viendo el número de horas que te va haciendo
PROMIR va haciendo toda una recopilación de tus datos, de tu información, de cuántas preguntas de cada especialidad vas haciendo, de cada una, del tiempo que vas invirtiendo. Todo esto te lo evalúa. Así que un día tipo, en mi caso, ¿qué es lo que hacía yo en PROMIR? ¿Cómo es un día típico para que tú te prepares con PROMIR? Comienzas con un examen pretest, aproximadamente 50 preguntas, dependiendo la fase en la que te encuentres. Luego ya pasas a prepararte para estudiar lo que tienes pautado. Dentro de estas preguntas te aparecerán preguntas del estudio que tienes para preparar ese día, que puede ser preguntas para ver cuánto conocimiento tienes del tema que vas a estudiar, pero también te pondrán preguntas random que pueden ser de otra asignatura, para que tú vayas entrenando esa agilidad mental. Entonces tienes ese estudio programado y luego de que este día me tocaba estudiar cardiología, pero de cardiología me tocaban 5 temas. Pues después de cada tema tengo un post-test para saber qué tanto sé o tanto conocimiento tengo de ese tema que me he preparado. Y si no me considero adecuado o no me considero capaz de dominar ese tema, pues lo vuelvo a repetir y vuelvo a repetir el test. Hasta que no me sale el test como quiero, como se debe tener, entonces no puedes mejorar, no puedes pasar a la siguiente fase, que es ya terminando esto, no es que quedes ahí para finalizar tu estudio. Posteriormente tienes un test de repaso en el cual se incluirán preguntas de lo que has estudiado, preguntas del post-test que has tenido ese día y preguntas de otras asignaturas que la inteligencia artificial ha detectado que tú tienes dificultad o que más mal llevas en tu preparación. Entonces te va haciendo un refuerzo de memoria a largo plazo que te mantiene constantemente en preparación. ¿Qué te lleva a eso? A no llevarte sorpresas como lo que pasó este año. Este año fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque normalmente el MIR venía por bloques. Tú empezabas a hacer preguntas de nefrología, hasta que no terminabas las preguntas de nefrología no pasabas a las de cardio. Pero este año fue diferente. Habían 4 de trauma juntas, habían 5 y de repente te aparecía una de genética. Pero en PROMIR, como ya estás acostumbrado a que esos cambios son constantes y todos los días te estás enfrentando a esos cambios, no son cambios que tú notes al momento de enfrentarte al verdadero examen MIR. Entonces, esa es parte de la preparación que puedas tener. Entonces, tienes que tener claro que en PROMIR, por todo el estudio que se ha hecho, no hay una sola pregunta de los últimos 16 años que se han estudiado que esté respondida en la plataforma. Entonces, y cada año se van actualizando. Y lo que les decía, la actualización, eso es constantemente. Y actualmente ya están la actualización de las preguntas del año 2020 y preguntas del tema que sin duda va a ser relevante para el próximo MIR y se preguntará que es sobre lo que nos ha acontecido este año, que ha sido la pandemia, información del COVID. Y para ello se ha hecho una masterclass para aumentar el conocimiento de los alumnos de PROMIR. Que la recomiendo, que está muy buena esa masterclass, para quien la pueda ver. También tiene otros recursos. PROMIR no solo te ofrece esta preparación, sino que tiene infinidad de recursos para ayudarte a hacer tu preparación de diferentes, hacerlo más ameno. También te ofrece un acompañamiento durante toda tu preparación. Y para nosotros, los médicos extranjeros, pues nos da este servicio también de poder contratar la homologación y poder ayudarte en el proceso de homologación. Pero esto no facilita a muchos, porque muchos no tenemos familia o no tenemos amigos en España que nos haga este trámite. Pero no solo se trata de llevar tu papelería al Ministerio de Educación y olvidarse y ya está hecho. No, este es un servicio que te incluye cosas como llevar la documentación, pero antes de llevarla te hacen una revisión, porque son profesionales los que se dedican a este tema, hacerte una revisión para saber si es factible o qué documentos más te pueden solicitar. Entonces te ayudarán a esto, se harán los pagos de las tasas que sean necesarias, se presentará la documentación necesaria para hacer la homologación y se le dará un seguimiento. Que la homologación ha sido rechazada, le darán seguimiento. Que hay que presentar un recurso para presentar otro documento, estarán detrás de eso y te darán acompañamiento y te facilitará, porque tú te olvidarás de este proceso y te dedicarás únicamente a la preparación, que es lo que busca
PROMIR, ayudarte a simplificar tu vida. Y esta es una de las formas que te está ayudando a que esto pase. Las masterclass son una herramienta más que te puede ayudar y dependiendo los temas que se consideran que son relevantes, pues se han hecho diferentes masterclass. Estas son gratuitas y para los alumnos PROMIR quedan subidas en la plataforma y tú también les puedes seguir estudiando el día que tú quieras y también puedes hacerle preguntas en directo. Cuando para los alumnos que no son PROMIR les puedes hacer preguntas en directos y a los que son PROMIR pues posteriormente les puedes hacer, porque están en la plataforma, preguntas a los especialistas de ese tema. También PROMIR te sigue acompañando después de acabado el MIR, que actualmente a mí ha sido una aplicación que me ha cambiado y me ha ayudado muchísimo para tomar una decisión, que es la aplicación de POSMIR, donde tú ingresas tus datos, te ayudan a responder las preguntas, te ayudan a saber las plazas que se ofertan o las plazas que están cambiando o que han aparecido para cada año y te va ayudando a simplificar el momento de la elección de tu plaza. También hay un mega simulacro, que esto es muy interesante porque la media de opositores que se presentan a hacer el mega simulacro pues es mayor y puede medir un poco más certero dónde tú te encuentras en tu preparación en esa oposición. Entonces, PROMIR de manera gratuita también para todos los opositores que estén interesados en compararse de diferentes academias, es independiente, es online también y te da este servicio que es un mes antes de la preparación del examen real. Pero tampoco queda ahí, sigue dándote cosas para que lo sigas haciendo. Tienen el Dr. Q, que es una aplicación que también para que de manera lúdica tú sigas practicando preguntas tipo MIR, que son preguntas MIR de años anteriores que están en la base de datos de PROMIR. Y de esa manera tú puedes ir compitiendo, puedes ir ganándote datos, premios y puedes ir mejorando tu rendimiento para el examen MIR. La cosa es seguir practicando y seguir practicando de diferentes maneras para no aburrirnos. Pero si eres incansable y quieres seguir estudiando y te quieres seguir preparando y no es suficiente todo lo que te ofrece PROMIR, este año te cambió y te modificó y todavía lo amplió. Si tú eres de los que no quiero un resumen, quiero estudiarme el libro, pues aquí tienes también la biblioteca Eureka, donde puedes encontrar libros que te ayudarán a mejorar tu conocimiento. Aquí está el listado de libros que están disponibles que te ayudarán a poderlos implementar en tu preparación. Que yo quiero estudiar un poco más de urgencias, pues te vas y buscas en Eureka el libro de medicina de urgencias. Que tú lo que quieres es saber más de ginecología obstetricia, o tú estás trabajando y en tu trabajo te aparece un caso clínico tal, pues vas y buscas y tienes esta biblioteca de la editorial Panamericana que te servirá para tu preparación, para el MIR, como para tus casos clínicos o para lo que tú quieras usarlo. Este año, PROMIR también escuchó a sus alumnos y sacó la edición de los manuales impresos. Para quien tenga el temor, como era mi caso, de no hacerlo digital y quererlo hacer de manera física, pues también puedes encontrar los 22 manuales de las 28 asignaturas que se encuentran en la plataforma. Esto te ayudará a complementar tu estudio si es que quieres hacerlo de manera física. Y como les decía, PROMIR tiene ese historial, ha hecho este libro para ayudarte a simplificar las cosas, que es sobre los 10 temas más importantes que se tienen para el examen MIR. No asignaturas, sino que de gastro pueden haber 2, de cardio pueden haber dos temas, y son los temas más importantes para el examen MIR, que normalmente año con año se repiten esos temas, no las mismas preguntas, sino el mismo concepto, la misma pregunta o la misma pregunta cambiada a caso clínico. Eso te va modificando y se ha tenido esto. Gracias a la inteligencia artificial se ha podido tener y al gráfico de bolas que veíamos y el peso que tiene cada asignatura para el examen. ¿Qué opciones tengo para prepararme con PROMIR? Pues yo la que tuve fue el REMIR, porque yo tenía que repetir el examen. Pero tenemos el PROMIR internacional, tenemos el PROMIR intensivo, que son dos preparaciones diferentes.
Este está pensado para personas que aún no tienen la homologación y tienen que esperar todo ese tiempo para hacer la homologación, pues irte preparando para el examen. Y para los que ya tienen el examen, la homologación realizada, pues poder hacer en menos tiempo su preparación. Y para los que tenemos que repetir el MIR, tenemos esta opción que es de 10 meses aproximadamente. También, cada uno, dependiendo del tiempo, va a tener sus fases. Básicamente, a partir de la base de construcción, todos son iguales. Lo que va cambiando es esta fase de calentamiento. Por ejemplo, en el curso internacional tenemos este calentamiento de aproximadamente 9 meses para irte adaptando a conocer, a tener conocimientos, a preguntas, a todo el formato de lo que es PROMIR. Te lleva este tiempo para irte preparando para cuando venga la época o las fechas donde tienes que meterle un poco más de intensidad, pues ya estás familiarizado con toda la plataforma y todo el estudio. Aquí, como normalmente pasa, son fases diferentes, donde todos vas a estudiar lo mismo, los contenidos van a ser lo mismo. Lo que te cambiará es cómo la inteligencia artificial va detectando cuáles son tus debilidades y te meterá más preguntas del tema que más mal lleves. Entonces, eso es lo que te hace y lo que te varía cada una de las fases. Entonces, construcción, consolidación y competición. ¿Qué competición? Es donde más preguntas te generarán para que tú repitas tema, para que ese refuerzo a largo plazo lo tengas mucho más reciente para el momento de que te presentes al MIR. Aquí podemos ver la gráfica de lo que les hablaba de cada una de las fases